Bueno, el próximo conector que vamos a ver es la implicación o condicional, que cuando tenemos, por ejemplo, dos proposiciones que unir a través de una implicación, nos va a quedar de la forma si P, entonces Q. Es muy importante respetar el orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si P implica a Q, no es lo mismo que decir que Q implica a P. ¿Por qué? Porque en este caso, donde P implica a Q, P es el antecedente de esta implicación y Q es el consecuente. Es decir, que el antecedente es todo lo que nosotros vamos a ver antes de la flecha y el consecuente es lo que vamos a ver después de la flecha, que está simbolizando la implicación. La tabla de verdad de este conector es la siguiente y podemos ver que el único caso en el cual la implicación va a ser falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. En los restantes casos, ya sea en el primero, en el tercero o en el cuarto, podemos ver que la implicación siempre va a ser verdadera. De forma coloquial podemos expresar esta implicación y con el siguiente ejemplo, así queda más claro, de la forma siguiente. Y dice, Juan es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, implica que Juan es estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. Esto, dicho de otro modo, podría ser, si Juan es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, entonces Juan es estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta forma de si P, entonces Q, es la forma quizá más común de representar la implicación. ¿Bien? Cuando estamos frente a una implicación, surgen dos problemas. El primero es poder reconocer que estamos frente a este conector lógico, y el segundo problema que surge es determinar quién es el antecedente y quién es el consecuente de la implicación. Para esto, primero les voy a mostrar otras formas de lenguaje coloquial para expresar la implicación P implica Q, ¿sí? Donde P es el antecedente y donde Q es el consecuente. ¿Cuáles son las formas de implicación? Las formas de expresar coloquialmente la implicación. Todas las que vemos acá. Bien, que no se las voy a leer así no se hace tan tedioso. Algo que les voy a aclarar. Todas estas expresiones que aparecen en el cuadro naranja tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todas estas expresiones responden a esta implicación, ¿sí? Donde P es el antecedente y donde Q es el consecuente. Pero ¿qué pasa? Si nosotros en el lenguaje coloquial las expresamos de esta manera, lo que nosotros vamos a leer primero va a ser Q, que es el consecuente de la implicación. ¿Bien? Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de determinar el antecedente y el consecuente cuando se utilizan algunas de estas expresiones del cuadro naranja. Otro aspecto que quiero aclararles, y que es muy utilizado también, así que está bueno que lo tengan claro. Cada vez que ustedes se encuentren con la palabra suficiente, o cada vez que se encuentren con la palabra necesario, se van a hacer dos preguntas. Por ejemplo, que estemos en el caso de la palabra suficiente. Se van a hacer dos preguntas. Una que va a ser, ¿qué es suficiente? A esa pregunta la va a responder el antecedente. Y el para qué es suficiente, a esa pregunta la va a responder el consecuente. De esta manera, a través de estas preguntas, van a poder ustedes determinar sin problema quién es el antecedente y quién es el consecuente de la implicación. Lo mismo va a pasar cuando tengan la expresión y aparezca la palabra necesario. Se van a hacer dos preguntas. Una, van a decir, ¿qué es necesario? Lo que responde a esa pregunta va a ser el consecuente. Y la otra pregunta que se van a hacer es,
¿Para qué es necesario? A esa pregunta la va a responder el antecedente. Así también van a poder determinar quién es el antecedente y quién es el consecuente. Veamos un ejemplo. Estábamos con el ejemplo de que teníamos dos proposiciones, una, Juan es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, la otra proposición dice que Juan es estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo y las vamos a unir a través de la implicación, como podemos ver acá. Con la explicación que les di recién de las distintas expresiones coloquiales de la implicación y con la ayudita de hacerse las preguntas cada vez que ven la palabra suficiente o necesario, vamos a analizar el siguiente texto. Dice, ¿es condición suficiente ser estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas para ser estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo? Nos vamos a detener ahí. Como podíamos ver, voy a volver un poquito para atrás. P es suficiente para Q. ¿Qué es suficiente? El antecedente. ¿Para qué es suficiente? El consecuente. Vemos que lo suficiente acá es ser estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. Esta proposición, ser estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, está representada por la letra P. Entonces podemos determinar que el antecedente es P como acá nos muestra. ¿Y para qué es suficiente? Para ser estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. Bien, que esta proposición está representada por la letra Q y como podemos ver es el consecuente de la implicación. Ahora vamos a hacer las mismas preguntas pero para la condición necesaria. Bueno, ¿qué es necesario? A esa pregunta la va a responder el consecuente. Ser de la Universidad Nacional de Cuyo, que esto está representado por la letra Q y como podemos ver es el consecuente de nuestra implicación. ¿Y para qué es necesario? Esa pregunta va a ser, la va a responder el antecedente, que como podemos ver es P. Y representa lo mismo que esto. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación para que quede claro la condición suficiente y necesaria en la implicación. Antes les voy a recordar que cuando vimos otras formas coloquiales de poder expresar una misma implicación, determinamos las siguientes maneras, que decir si P entonces Q, o decir P es suficiente para Q, o bien Q es necesario para P, son distintas formas de expresar una misma implicación, como las que les estoy mostrando acá, donde P es el antecedente y Q es el consecuente. Ahora lo que tenemos que hacer en este ejemplo es elegir si nos vamos a quedar con la palabra suficiente o necesario en cada uno de estos casos según corresponda. Para esto, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son las proposiciones simples. Una va a ser mendocino, la otra va a ser argentino. Bien. Esta implicación nosotros la vamos a expresar de una manera más simple, de manera tal que no se nos complique averiguar cuál es el valor de verdad. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, la vamos a expresar de la forma P implica Q, o de la forma si P entonces Q, y así nosotros vamos a poder determinar si es verdadero o falso sin dificultades. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a expresarlo diciendo, ser mendocino implica ser argentino. Eso es verdadero, ¿bien? También lo podemos decir de esta otra manera diciendo, si soy mendocino, entonces soy argentino. Como lo que estoy diciendo es cierto, va a ser verdadero. Por lo tanto, va a responder a esta forma, ¿sí?, de implicación, donde podemos ver que P va a ser el antecedente y Q va a ser el consecuente. Por lo tanto, determinamos que ser mendocino es el antecedente, lo voy a escribir acá, y ser argentino es el consecuente.
Ténganme paciencia. Es el consecuente. Como vimos, responden a esta forma de expresar la implicación, por lo tanto podemos determinar que el antecedente es ser mendocino y que el consecuente es ser argentino. De forma equivalente lo vamos a poder expresar a esa misma implicación diciendo que P es suficiente para Q. Por lo tanto, P, que es ser mendocino, que es el antecedente, es suficiente para ser argentino. Por lo tanto, vamos a descartar la palabra necesario en este caso y nos vamos a quedar con la palabra suficiente. ¿Por qué? Porque como dijimos recién, ser mendocino, que es nuestro P, que es nuestro antecedente, es suficiente para ser argentino, que es nuestro Q, que es nuestro consecuente. Para analizar esta segunda condición y ya teniendo bien en claro quién es el antecedente y quién es el consecuente de la implicación, podemos determinarlo de esta última manera, ¿bien? Que nos dice que Q, que es el consecuente, es necesario para P, que es el antecedente. Como nosotros ya conocemos quién es el antecedente y quién es el consecuente, que acá se los marqué, podemos decir que Q, que sería ser argentino, es necesario para ser mendocino, que es nuestro P. Por lo tanto, esto está redactado de otra manera, pero dicen exactamente lo mismo. Vamos a descartar en este caso la palabra suficiente y nos vamos a quedar con la palabra necesario. Seguimos. Y el último conector que nos queda ver es el bicondicional o la doble implicación, que es un conector que une a dos o más preposiciones a través de este símbolo, que es una flecha que apunta para ambos lados, y relaciona a las dos proposiciones con la expresión sí y solo sí. Es decir, que ustedes cada vez que lean sí y solo sí, se van a dar cuenta que están frente a una doble implicación. En este conector, la tabla de verdad, podemos ver que solamente va a tomar el valor de verdadero cuando ambos valores de verdad de las proposiciones que forman esta doble implicación son iguales, ya sea en este primer caso, en este último caso, perdón, o en este primero, y que el valor de verdad de la proposición compuesta, que va a ser la doble implicación, va a ser falso cuando sean distintos los valores de verdad de las proposiciones que la forman. Vemos el ejemplo. Tenemos P, Juan es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, y la proposición Q, que dice que Juan es estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. Coloquialmente quedaría Juan es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas si y solo si es estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. Y como vemos, se simboliza con la flecha que apunta para ambos lados.